Buenas tardes, nosotros somos el grupo 2. Está conformado por Cruz Gallegos Isaac, Guzmán García Omar de Jesús, Medina Ortiz Mauricio, Méndez Osorio Julia Vanessa y su servidor Agustín Madrigal Luis, y vamos a presentar el subtema 3.2, ecuaciones de Euler-Lagrange. Para introducirnos al tema, podemos mencionar que la dinámica se ocupa de la relación entre las fuerzas que actúan sobre un cuerpo y el movimiento que en él se origina. Por tanto, el modelo dinámico de un robot tiene por objetivo conocer la relación entre el movimiento del robot y las fuerzas implicadas en el mismo. En el 3.2 tenemos que la deducción de las ecuaciones de Euler de Lagrange parte de la consideración del estado instantáneo del sistema y del concepto de desplazamiento virtual sobre el estado instantáneo, es decir, desde un principio diferencial, y describe el comportamiento de un sistema dinámico en términos del trabajo y la energía almacenados en el sistema, en lugar de las fuerzas y momentos de los miembros individuales involucrados. Bien, a continuación les voy a hablar un poco acerca de los parámetros. Los parámetros que intervienen en la formulación de ecuaciones de Lagrange son los siguientes y están representados como podemos observar en las figuras. Y la T significa la energía cinética total del sistema, es decir, la suma de las energías cinéticas de las partículas. Tenemos la V, que significa la energía potencial total del sistema o la suma de las energías potenciales de las partículas. QJ, la cual será la coordenada generalizada, es decir, cada grado de libertad del sistema se expresa mediante una coordenada generalizada. QJ, Q'J, que indica la velocidad generalizada derivada temporal de las coordenadas generalizadas. Y Q mayúscula J nos indica las fuerzas generalizadas. En esta versión del texto nos hace falta definirlas, pues se considera únicamente el caso conservativo que simplifica las ecuaciones. Y a continuación también les voy a hablar un poco de la estructura. Para entender la estructura, el símbolo que se encuentra en la parte de la división, después de la derivada, se conoce como, con una forma como de D, se conoce como símbolo del y se utiliza para distinguir las derivadas parciales de las derivadas de una variable. Entonces, entendiendo esto, tenemos que del lado izquierdo encontramos d sobre dt, que sería la derivada de relación al tiempo. Siguiendo ese orden, en orden de las manecillas del reloj, encontramos la derivada parcial del lagrangiano sobre la relación en cada velocidad, que sería sobre lo que está dividido en la parte de abajo, menos la derivada parcial del lagrangiano de nuevo, y sobre la relación a cada posición. Y esto nos da una, una fuerza generalizada de accionamiento. Ok, a continuación vamos a explicar lo que son los casos. En caso general decimos que la forma más general de estas ecuaciones para un sistema discreto de particular es la siguiente, que tenemos la derivada con relación a tiempo con del respecto a la derivada parcial menos de la derivada parcial de t, que es igual a qj. El subíndice j va desde 1 hasta n, por lo que estas ecuaciones, siendo n el número de grados de libertad del sistema, la resolución de estas ecuaciones nos darán el estado del sistema en todo instante. Ese es en el caso general. En el caso conservativo, decimos que si en las ecuaciones de Lagrange se aplican a un sistema en el que todas las fuerzas son conservativas, podemos reescribir la ecuación 1, que es la de QJ es igual a del por B, que es esta va multiplicando lo que son las Q que tenemos. Como dije anteriormente, pues son las, pues ahora sí las ecuaciones que vienen siendo, que se manejan. Es en el caso de conservativo. En el caso continuo es el límite continuo de la función lagrangiana, que se emplea la densidad lagrangiana L, de modo que la lagrangiana sería L con la integral de L sobre 0. Esta podemos decir que pues L viene siendo como la integral definida de 0 a L de L con respecto a la diferencial de X. Energía cinética. Cuando un cuerpo se mueve, tiene la capacidad de transformar su entorno.
Esta capacidad de producir transformaciones constituye en física el concepto de energía. Por ejemplo, cuando un cuerpo en movimiento choca con otro, se modifica el estado de reposo o movimiento de ambos. Por ello decimos que el primer cuerpo tenía energía, tenía la capacidad de producir transformación. A esta energía debida al movimiento se le denomina energía cinética. Siguiente. En la energía cinética se diferencian dos tipos dependiendo del movimiento. La energía cinética de rotación, en la que el objeto gira sobre sí mismo, donde pues, nos presenta esa ecuación, esa fórmula, donde Ix es el momento de inercia y la W viene dada por la velocidad angular. Y la energía cinética de traslación, en la que el objeto describe una trayectoria lineal, donde m es la masa en kilogramos y v es la velocidad expresada en metros por segundo. En la mecánica relativista se trata de una buena aproximación únicamente cuando la velocidad es muy inferior a la velocidad de la luz. Energía potencial. La energía potencial es energía que un objeto posee debido a su posición en un campo de fuerzas. Esta forma de energía se asocia con las fuerzas que actúan sobre un cuerpo de tal manera que esto solo depende de la posición del cuerpo en el espacio. Estas fuerzas pueden ser representadas por un vector en cualquier punto del espacio formado. Este vector se conoce como campo vectorial de fuerzas o campo de fuerzas. Y esas tenemos igual sus ecuaciones de potencial gravitacional y potencial elástica. Bueno, en las ecuaciones de movimiento tenemos lo que son las energías cinéticas y las potenciales. El modelo dinámico del robot manipulador se obtiene por medio de las ecuaciones de Euler-Lagrange. Como primer paso, se deben de obtener las energías cinéticas de los eslabones del robot manipulador. En un robot manipulador, la energía cinética se encuentra conformada por la suma de la energía cinética translacional y la energía cinética rotacional. Enseguida se obtienen las energías potenciales de los eslabones del robot manipulador, que la manejamos por esta fórmula que tenemos aquí. Como tercer paso se obtiene el lagrangiano del sistema, el cual se encuentra determinado por la diferencia de la energía cinética total, que tenemos aquí la fórmula del lagrangiano del sistema. Y la energía cinética total de un robot manipulador está determinada por la suma de las energías cinéticas de cada uno de sus eslabones, y la energía potencial total, que vendría siendo la energía potencial total de un robot manipulador, está determinada por la suma de las energías potenciales de cada uno de sus eslabones. Enseguida pues desarrollamos las siguientes ecuaciones para cada una de las coordenadas articulares. Pero todo esto se mantiene de forma muy teórica, entonces es mejor que expliquemos un caso de ejemplo. Para este caso estamos hablando simplemente de un péndulo accionado por un motor eléctrico con un reductor. Entonces lo que vamos a analizar es que necesitamos primero conocer nuestro sistema para después aplicar el lagrangiano. En este caso la fórmula es muy sencilla. El lagrangiano habla de que va a ser la diferencia entre la energía cinética menos la energía potencial que esté involucrada en nuestro sistema. Por ejemplo, en este caso la energía cinética la tenemos definida como un medio de I por la variante delta al cuadrado. En este caso sería la variante delta prima al cuadrado, más un medio de IM por KdR al cuadrado, multiplicado por la variante delta prima al cuadrado. Y en el caso de U, que representa todo lo que es la energía potencial, solamente consideramos la masa, la gravedad, y en este caso lo que representaría la altura, que sería L por 1 menos el coseno de la variante delta. Todo eso representa a qué altura está nuestro sistema. Entonces, estas dos, lo que vamos a hacer es sustituirlas en donde estaba la ecuación original del lagrangiano, y obtenemos que el lagrangiano es igual a un medio de I por la variante delta prima al cuadrado más un medio de IM de KR al cuadrado por la variante delta prima al cuadrado menos todo lo que representa la energía potencial, que es la masa, la gravedad y L por 1 menos coseno de la variante delta. Entonces, después procedemos a ponerlo en términos de derivadas parciales. Entonces tenemos que la derivada con respecto al tiempo de la derivada parcial del lagrangiano con respecto a la variante delta menos la derivada parcial del lagrangiano con respecto a la variante delta es igual a la E que ven ahí.
Entonces hay que recordar que dicha E es igual al torque menos la fuerza por la variante delta prima. Entonces, esto lo vamos a resolver en dos partes, o más bien sustituir en dos partes, que sería la primera parte, que es la derivada con respecto a t de la derivada parcial de L con respecto a la variante delta es igual a, y tenemos que es derivada con respecto al tiempo de la derivada parcial con respecto a la variante delta de 1/2 de i por la variante delta prima al cuadrado más 1/2 de im por k de r al cuadrado, que multiplica a la variante delta prima al cuadrado, menos la masa por la gravedad por L por 1 menos coseno de la variante delta. Mientras que del otro lado, que sería la variante de delta de la variante parcial de L, perdón, con respecto a la variante de delta es igual a la derivada parcial de la variante delta, que multiplica a 1/2 por i por la variante delta prima al cuadrado, más 1/2 de i por m por kr al cuadrado por la variante delta prima al cuadrado, menos m por g por l por 1 menos coseno de la variante delta. Y todo esto lo reducimos hasta que obtenemos lo que vemos en la parte de abajo. Aquí a continuación ustedes podrán ver que es la i general más la im por la constante k de r al cuadrado, que esto multiplica a la derivada segunda de la variante delta de teta, y se suma con la fuerza por la derivada prima de la variante delta, más la masa por la gravedad por L por el seno de la variante delta de teta, que es igual al torque. Entonces, la dinámica del péndulo, ¿cómo la vemos definida? Pues muy simple. Con la fórmula que acabamos de escribir a continuación, vamos a hacer un pequeño despeje, donde vamos a mantener la primera parte intacta y solamente vamos a mover hacia el otro lado del signo igual, cambiando el signo. Entonces tenemos que i más im por kr al cuadrado, que multiplica a la variante segunda de la derivada de delta de teta, es igual al torque menos la fuerza por la derivada prima de la variante de teta, menos la masa por la gravedad por L del seno de la variante de teta. Y si ustedes notan alguna similitud con lo que ustedes ven en la parte de abajo, que es básicamente J por la segunda derivada de la variante de teta y demás, es porque efectivamente son iguales, pero exactamente en qué son similares o qué es lo que las hace iguales, muy sencillo. J por la segunda derivada que ustedes ven ahí es el torque inercial. Entonces el torque inercial es igual a el torque general, el que ustedes conocen, menos el torque de rozamiento, el que ustedes ven como la fuerza por la primera derivada, y en el otro lado sería pues la fuerza de A, menos el torque gravitacional, que en uno lo ven como la masa, la gravedad y la altura, y en el otro es simplemente G. Pero ¿qué es esto? Al final, si es una sumatoria que representa W, pues muy sencillo, es la segunda ley de Newton. Entonces, en este caso, lo que nosotros logramos definir es, con todos nuestros datos, obtuvimos cómo representa la segunda ley de Newton aplicado a un sistema de robótica. Bueno, en conclusión decimos que la mecánica de Newton trata con fuerzas que son magnitudes vectoriales, mientras que la mecánica de Lagrange trata con energías cinéticas y potenciales, las cuales son cantidades escalares. La aplicación de la mecánica de Lagrange da lugar a n número de ecuaciones diferenciales correspondiente a n número de coordenadas generalizadas. El símbolo que representa una coordenada generalizada, las cuales pueden ser como teta o x o etcétera. Pues estas son nuestras bibliografías. Espero que pues les haya gustado la exposición y tengan muy buena tarde. Gracias.